bendiciones. Gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por permitirnos empezar nuestro día una vez más leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el entendimiento y podamos comprender y aplicar tu palabra en nuestra propia vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, capítulo número 13, en la versión Pechita, en español. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y gobernantes de Israel. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si a ustedes les parece bien, supliquemos a Yahweh nuestro Dios que repare para nosotros los lugares arruinados de nuestros hermanos que están en todos los poblados de Israel, para que habiten con ellos los sacerdotes y levitas en sus ciudades y poblados, y que se reúnan y vengan hasta nosotros para que oremos ante Yahweh nuestro Dios y roguemos a Él por causa de nuestros pecados, pues en días de Saúl no oramos ante Él. Y todos los de la asamblea dijeron que así lo harían. Reunió pues David a todo Israel desde el río de Egipto hasta la entrada de Antioquía para traer el arca de Yahweh desde Kiriat Jearim. Y subió David y todo Israel a Kiriat Jearim, la cual está ubicada dentro de los límites del territorio de la tribu de Judá, a fin de traer desde allí el arca de Yahweh Dios, que mora entre los querubines sublimes, sobre quienes es invocado su nombre. Entonces colocaron el arca de Yahweh sobre un carro nuevo y la trasladaron partiendo desde la casa de Abinadab y Usa, y sus hermanos guiaban el carro. Y David y todo Israel entonaban alabanzas con poder delante de Yahweh, con cantos, con arpas, con salterios, con címbalos y panderos. Al llegar a la era de Ramín, Usa extendió su mano para sostener el arca, pues los bueyes corrían hacia la era, por lo cual la ira de Yahweh se encendió contra Usa y allí lo hirió porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí en la era. Entonces David se entristeció porque Yahweh había abierto una brecha contra Usa, y ese lugar es llamado hasta hoy la brecha de Usa. Y David tuvo miedo de Yahweh aquel día y dijo: ¿cómo podré traer hacia mí el arca de Yahweh? Y David no quería traer consigo el arca a la ciudad de David, por lo cual David ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom Geteo. El arca de Yahweh se quedó 3 meses en la casa de Obed-edom Geteo, y Yahweh bendijo la casa de Obed-edom Geteo y todo lo que tenía. Hirán, rey de Tiro, envió emisarios a David, también le envió madera de cedro, canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. Entonces David comprendió que Yahweh lo había escogido para que fuera rey sobre Israel. Después de haber venido de Hebrón, David tomó por esposas a mujeres de Jerusalén que le dieron a luz hijos e hijas. Y estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sajob, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Elpelet, Nefeg, Nafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando se enteraron los filisteos de que David había sido ungido para reinar sobre todo Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y al enterarse David salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y acamparon en el valle de los gigantes. Y David consultó a Yahweh diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Él le respondió: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Entonces subió al valle de la brecha, y allí David los pasó a filo de espada, y dijo: Yahweh abrió brecha entre mis enemigos ante mí, como brecha de aguas. Por eso llamó el nombre del lugar el Valle de la Brecha. Y abandonaron allí a sus ídolos, y David dijo a los valientes: quémenlos en el fuego y dispersen sus cenizas al viento. Los filisteos subieron de nuevo y acamparon en el Valle de los Gigantes, por lo cual David volvió a consultar a Yahweh, y él le dijo:
no subas, rodéalos y avanza, atácalos primero. Y cuando escuches el ruido de los gritos de en la cima de la montaña, entonces saldrás a la batalla, pues en ese momento Yahweh ha salido delante de ti para destruir al ejército filisteo. Y así lo hizo David, tal como Yahweh le había ordenado, y destruyó al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gadar. David salía a todas las ciudades de Yahweh, hizo que todas las ciudades, las naciones tuvieran temor de él. Y él edificó para sí palacios en las ciudades de David y construyó el lugar para el arca de Yahweh y los utensilios del tabernáculo. Entonces David ordenó a los levitas que trasladaran el arca de Yahweh y los utensilios del tabernáculo, porque Yahweh había escogido a los levitas para administrar y trasladar el arca de Yahweh para que cuidaran de ella para siempre. Reunió pues David a todo Israel en Jerusalén para hacer subir el arca de Yahweh al lugar que le había construido. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas para hablar con ellos, a los hijos de Coat, al anciano Uriel y a sus hermanos 120, a los hijos de Merari, al anciano Asael y a sus hermanos 220, a los hijos de Gersón, y al anciano Joel y a sus hermanos 130, a los hijos de Elisafán, al anciano Semaías y a sus hermanos 200, a los hijos de Hebrón y al anciano Eliab y a sus hermanos 80, a los hijos de Uziel, al anciano Aminadab y a sus hermanos 112. Entonces convocó David al sacerdote Sadoc, a Abiatar, a los levitas, a Uriel, a Amsa, a Joel, a Asaías, a Semaías, a Uriel y a Aminadab, para decirles: ustedes son los patriarcas de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos para que suban el arca de Yahweh, Dios de Israel, al lugar que le ha sido previamente construido. No sea que Yahweh nuestro Dios irrumpa contra nosotros porque no lo buscamos como se debe. Entonces los sacerdotes y los levitas se santificaron para hacer subir el arca de Yahweh, Dios de Israel. Los levitas trasladaron el arca de Yahweh tal como Moisés la había ordenado por mandato de Yahweh, la trasladaron sobre sus hombros. Luego David dijo a los ancianos de los levitas que designaran de entre sus hermanos a los que habían sobrevivido para que cantaran acompañados con instrumentos musicales, con salterios, con arpas y con címbalos, para que los hicieran resonar para levantar sus voces con regocijo. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari a Etán, hijo de Casiú, y en segundo lugar con ellos sus hermanos Zacarías, hijo de Naaiel, a Johael, Eliab, Benaías, Asa, Matatías, Elifeleu, Melquiú, Obededón y Yael. Todos estos eran los que estaban de pie a las puertas y entonaban cánticos: Emán, Asaf y Etán. Todos estos eran los que tocaban los instrumentos musicales de bronce cuando ministraban: Azarías, Asahiel, Joel, Ini, Eliab, Maasías, Benaías. Los que alababan con cánticos eran Matatías, Mequiú, Obededón, Osiel y Osanías. Todos tocaban con arpas cada día a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. Benaías, jefe de los levitas, tocaba cada día en una cámara, pues pues el lugar había sido preparado para él. Berequías y Elcana daban al arca los cuidados que ella requería. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, Eliezer. Los sacerdotes eran los que tocaban las trompetas delante del arca de Yahweh, y Obededón y Jehías daban también cuidados al arca. David, los ancianos de Israel, los jefes de millares fueron para hacer subir el arca del pacto de Yahweh de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran regocijo. Y sucedió que al traer los levitas el arca en la cual estaba el pacto de Yahweh, sacrificaron 7 toros, 7 carneros, pues Yahweh los había ayudado. Y David vestía vestiduras de lino fino, y todos los levitas que trasladaban el arca estaban vestidos también con vestiduras de lino fino. David llevaba sobrepuesto en sus vestidos
de lino fino, un efod de lino fino. Y David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca en la cual estaba el pacto de Yahweh con cánticos, con sonidos de trompetas derechas y curvas y con gritos de júbilo. Y aconteció que cuando llegó el arca en la cual estaba el pacto de Yahweh y entró hasta llegar a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y miró al rey David, que saltaba con júbilo, y ella lo menospreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Yahweh y la colocaron en su lugar en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del arca de Yahweh. Cuando David hubo terminado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo de Israel en el nombre de Yahweh de los ejércitos, a todo el pueblo, a toda la casa de Israel, hombres y mujeres, jóvenes y niños. A cada uno le repartió una torta de pan, un trozo de carne y una torta de pan blanco y fino. Y todo el pueblo se marchó, cada uno a su casa y designó a los levitas para que ministraran delante de Yahweh ante el arca de Yahweh, para que celebraran, dieran gracias y alabaran a Yahweh, el Dios de Israel. Asaf era el jefe de ellos, y Zacarías el subalterno. También Joael, Matatías, Eliab, Benaías, Asaf, Aminadab, Asaf, Nahsael y Asaf. Todos estos eran los sacerdotes que continuamente tocaban las trompetas delante del arca de Yahweh. Entonces David en aquel día abrió su boca, él y los jefes de todos los sacerdotes y los levitas, para entonar alabanzas a Yahweh rodeados por Asaf y sus hermanos. Estas son las primeras alabanzas que David entonó en aquel día delante del arca de Yahweh. Den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle y denle gracias, hablen de todas sus proezas, gloríense en su santo nombre, regocíjense el corazón de todos los que buscan a Yahweh y su poder. Oren delante de Él continuamente. Acuérdense de las proezas que Él ha hecho, sus maravillas y los juicios de su boca. Oh descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, los escogidos del excelso. Él es Yahweh, nuestro Dios, cuyos estatutos están en toda la tierra. Acuérdense para siempre de su pacto, de las palabras que ordenó a 1000 generaciones, del juramento que hizo a Abraham, del pacto que hizo con los hijos de Isaac y lo decretó a Jacob para siempre. Con Israel hizo un pacto eterno y les dijo, a ustedes entregaré la tierra de Canaán, la porción de su heredad. Cuando eran pocos en número y extranjeros en ella, cuando ustedes fueron llevados cautivos de nación en nación, de un reino a otro reino, no permitió que los gobernantes les hicieran daño, y por causa de ustedes castigó a los reyes y les dijo, no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Canten a Yahweh toda la tierra y día a día proclamen su salvación, declaren su gloria entre las naciones, porque grande es Yahweh y en gran manera alabado, temido sobre todos los reyes, porque todos los ídolos de las naciones son imágenes, pero Yahweh hizo los cielos. Gloria y hermosura hay en su presencia, poder y grandeza en su santuario. Den gracias a Yahweh, oh familia de las naciones. Den gracias ante Yahweh por su poder y por su gloria. Den gracias a Yahweh por la gloria de su nombre. Traigan ofrendas y den gracias ante Él con oración de su boca. Adoren a Yahweh con cánticos santos. Tiemblen delante de Él toda la tierra. El mundo será establecido para que no sea sacudido. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Que diga entre las naciones, Yahweh reina. Resuene el mar en su plenitud. Regocíjense los campos y todo lo que hay en ellos. Entonces los árboles del bosque entonarán alabanzas ante la presencia de Yahweh, que viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, reprenderá a las naciones con verdad. Y dijo, den gracias a Yahweh porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sálvanos, oh Yahweh, sálvanos, reúnenos y atráenos de entre todas las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y para que cantemos tus alabanzas. Bendito es el Señor de señores de Israel, desde las eternidades hasta las eternidades, y todo el pueblo diga, amén, con boca agradable y pura alaben a su Dios. Entonces dejó allí ante el arca del pacto de Yahweh a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen ante Yahweh continuamente, cada uno en su día.
a Obed-edom y a sus hermanos, para que eran 68, a Obed-edom, el más joven, hijo de Jotán, y a Osa. Todos estos vigilaban los accesos exteriores. El sacerdote Sadoc y sus hermanos, los sacerdotes, eran todos los sacerdotes que ministraban delante del tabernáculo de Yahweh con gran alegría en la ciudad de Gabaón, y ofrecían holocaustos a Yahweh continuamente al amanecer y al atardecer sobre el altar del holocausto, para hacer todo lo que está escrito en la ley de Yahweh, la cual dio por medio de Moisés para instruir a los hijos de Israel. Estos son los nombres de los hombres que fueron designados para alabanza: Emán, Aritón y los demás hombres justos, cuyos nombres permanecen en secreto, quienes daban gracias a Yahweh, porque para siempre es su misericordia. Estos mismos hombres justos cantaban alabanzas, no con instrumentos musicales, ni con panderos, ni con panderetas, ni con trompetas curvas, ni derechas, ni con címbalos resonantes, sino con boca agradable y con oración pura y perfecta, y con rectitud e integridad ante Yahweh, Dios de los ejércitos, Señor de Israel, Señor de todos los siervos. Entonces David despidió al pueblo, y los del pueblo se marcharon cada uno a su casa, y David volvió a su casa para bendecir a su familia. Aconteció que mientras David vivía en su casa, dijo David al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa recubierta con vigas de cedro, mientras el arca de Yahweh está colocada en el interior de una tienda de pelo de cabra. Entonces Natán dijo a David: Ve y haz todo lo que esté en tu corazón. Y aconteció que aquella misma noche vino palabra de Yahweh al profeta Natán y le dijo: Ve, así hablarás a mi siervo David. Tú no me construirás casa para que yo habite en ella, pues no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a Israel de Egipto hasta ahora, sino que he andado de tienda en tienda. He aquí, acaso donde quiera que he andado con todos los hijos de Israel, he hablado a algunos de los jueces de los hijos de Israel, a quienes ordené para que juzgaran a mi pueblo Israel, y les he dicho: ¿por qué no me han construido una casa recubierta con madera de cedro? Ahora pues así dirás a mi siervo David: así dice Yahweh de los ejércitos: Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras rey sobre mi pueblo Israel. Donde quiera que has ido, he estado contigo. He exterminado a todos tus adversarios de tu presencia, y te he hecho un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Prepararé además un lugar Mm, Prepararé además un lugar para mi pueblo Israel, y los haré morar. Los estableceré en su lugar, y no volverá a ser removido. Y mm, los hijos de iniquidad nunca más lo llevarán cautivo como en el pasado. Desde el día en que te construí como juez sobre mi pueblo Israel, te he dado descanso de todos tus adversarios. Asimismo, Yahweh te ha declarado que el reino será estable para siempre. Pero cuando se completen los días que has de vivir, y te vayas y seas reunido a tu pueblo, levantaré a un descendiente tuyo después de ti, que procederá de tus lomos, y lo estableceré en tu reino. Él construirá casa a mi nombre, y estableceré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. No apartaré de él mi misericordia, como la aparté de Saúl, quien te precedió. Yo lo pondré en autoridad sobre mi casa y sobre mi reino por siempre y para siempre, y el trono de su reino le será asignado para siempre. Así habló el profeta Natán a David acerca de todas estas cosas, y acerca de toda esta visión. Entonces vino el rey David y se sentó delante de Yahweh, diciendo: ¿Quién soy yo delante de ti, oh Señor de señores? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y esto te he parecido poco
y esto te ha parecido poco, oh Señor de señores, pues también has hablado anticipadamente acerca de la casa de tu siervo, pues a todos los hombres que tienes temor de ti, de todo corazón, los sacas de la oscuridad a la luz a la luz, oh Señor de señores. ¿Qué más puedo decir, qué más puede decir David ante ti por el honor que le has concedido? Evidentes son los hechos a tu siervo, oh Señor de señores, pues tú conoces lo que hay en el corazón de tu siervo y le has hecho todas estas grandezas para enaltecer a tu siervo, porque esto he comprendido, oh Señor de señores, pues no hay otro como tú y no hay Dios sino solo tú, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. ¿Quién hay para ti como el pueblo Israel? Pueblo único en la tierra, el cual te manifestaste desde el cielo para salvarlo y por cuya causa hiciste tremendas y terribles pruebas al imponente, plagas sobre los edificios hasta haberlos sacado de entre ellos. Has establecido para ti a tu pueblo Israel al fin de que fuera pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahweh, viniste a ser su Dios. Y ahora, oh Yahweh, que la palabra que hablaste en cuanto a tu siervo y en cuanto a su familia sea confirmada para siempre, hasta tal como has dicho. Sea afirmado tus obras para siempre y sea glorificado tu nombre eternamente en medio del mundo, para que ellos digan: Yahweh de los ejércitos, el Señor de señores, es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David sea afirmada en tu presencia eternamente. Pues tú, oh mi Dios, has mostrado el secreto a tu siervo y le has dicho: construya casa para ti. Por eso tu siervo ha dispuesto en tu corazón elevar delante de ti esta oración. Ahora pues, oh Yahweh, tú eres mi Dios y todas tus rectas palabras son buenas, las cuales has hablado a tu siervo. Por tanto, manifiéstate para bendecir la casa de tu siervo, a fin de que esté delante de ti eternamente, porque tú eres Yahweh, oh Dios de señores, que ha hablado, y por la bendición son bendecida la casa de los justos eternamente. Aconteció que después de estas cosas David hirió a filo de espada a los filisteos, lo expulsó, y David tomó una cuerda de medir de mano de los filisteos y capturó a Gat y a sus aldeas, y todos eran los poblados de los filisteos que estaban a su alrededor. También derrotó a los moabitas, y los moabitas llegaron a ser siervos que le traían tributos. David dio muerte a Hadad, Ezer, rey de Soba, cuando éste iba a delimitar su territorio junto al río Éufrates. David tomó de él 1000 carros a 7000 jinetes, y David les empezó a destruir todos los carros, pero dejó 100 carros de ellos. Entonces, cuando los hombres de Edom y de Damasco vinieron a apoyar a Hadad Ezer, rey de Soba, David dio muerte a 22,000 hombres de Edom. Luego David estableció gobernadores en Damasco, y los de Damasco llegaron a ser siervos de David, y le traían tributo, y Yahweh libraba a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que traían colgados de los caballos de los siervos de Hadad Ezer, y los llevó a Jerusalén, además de Tisbe y de Cum, ciudades de Hadad Ezer. David tomó gran
cantidad de bronce, con el cual David hizo el gran lavatorio, las columnas de bronce, los toros de bronce y utensilios de bronce en gran cantidad. Al enterarse Paul, rey de Antioquía, de que David había derrotado a los ejércitos de Adad-Ezer, rey de Soba, mandó a su hijo Joram ante el rey David para saludarlo y bendecirlo por haber luchado contra Adad-Ezer y haberlo derrotado, ya que Adad-Ezer era un guerrero valiente. Le envió por medio de Joram utensilio de plata, utensilio de oro y utensilio de bronce, los cuales también el rey David consagró a Yahweh, junto con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones que conquistó, de los edomitas y de los amonitas, de los moabitas y de los filisteos y de los amalequitas. Además, Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, mató a espada a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. David estableció gobernadores sobre los edomitas, y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David, y Yahweh libraba a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel e impartía derechos y justicia a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante en jefe, y Josafat, hijo de Ahilud, era el gobernador. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes, y Seraías era el escriba. Benaías, hijo de Joiada, estaba a cargo de los arqueros y de los honderos, y los hijos de David eran los príncipes. Y sucedió después de estas cosas que murió Nahás, rey de los amonitas, y Hanún su hijo reinó después de él. Entonces David dijo: mostraré compasión a Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre mostró compasión conmigo. Entonces David mandó emisarios para darle consuelo por la muerte de su padre, y los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas para dar consuelo a Hanún. Pero los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor: ¿realmente David honraba a tu padre durante su vida, nada más porque te ha enviado consoladores? Más bien David envió a sus siervos a nosotros a fin de que espiaran la ciudad para conocer las entradas y las salidas. Entonces Hanún tomó a los siervos de David y rasuró la mitad de sus barbas y la mitad de sus cabezas. Cortó sus vestiduras justo hasta los glúteos y los despidió. Cuando se le informaron a David, mandó hombres a que los encontraran, pues estaban avergonzados, y el rey les dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca su barba, y entonces regresen. Al ver los amonitas que habían procedido insensatamente con los siervos de David, Hanún y los amonitas enviaron 1,000 talentos de plata para alquilar carros y jinetes de Naharín, de Arán, de Soba y de Arán. Contrataron a 32,000 jinetes, y el rey de Arán, el rey de Arán, el rey de Arán Narín, el rey de Soba con sus ejércitos llegaron para acampar frente a Medeba. También los amonitas se concentraron desde sus ciudades para venir a la batalla, y al enterarse David envió a Joab y a todo el ejército de valientes. Y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes y sus ejércitos estaban acampados aparte en los campos. Al ver Joab que la batalla se intensificaba contra él, tanto a su vanguardia como a su retaguardia, seleccionó de entre todos los valientes de Israel y los colocó en orden de batalla contra Arán. Al resto del pueblo lo puso a cargo de su hermano Abisai. Luego se colocó en orden de batalla contra los hijos de Amón, y le dijo: si Aram prevalece sobre mí, tú ven a librarme. Y si los hijos de Amón prevalecen sobre ti, yo iré y te libraré de ellos. Fortalécete
y prevalece sobre ellos por nuestro pueblo y por las ciudades de Dios, y que Yahweh haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab y el pueblo que lo acompañaba a pelear contra los arameos, y estos huyeron ante él. Cuando los amonitas vieron que los amorreos habían huido, también ellos se retiraron delante de su hermano Abisai y llegaron a la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados delante de los hijos de Israel, mandaron emisario y trajeron a los arameos que estaban al otro lado del río, y fueron a Elán con Sobac, comandante de Hadadezer, al frente de ellos. Cuando informaron a David, este reunió a todo Israel y llegó a ellos, y David se colocó en orden de batalla para enfrentarse en batalla con los arameos y luchar contra ellos. Los arameos huyeron de los hijos de David, y David destruyó 7000 carros, 4000 hombres de a pie, y Sobac, comandante de Hadadezer, fue muerto allí. Cuando los siervos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados delante de los hijos de Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Y los arameos se negaron a prestar ayuda a los amonitas. Sucedió que al siguiente año, en el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, Joab reunió a los ejércitos, fue y acampó contra la tierra de los amonitas y la capturó. También acampó contra Rabá, la gran ciudad de ellos, pero David se había quedado en Jerusalén, y Joab capturó Rabá, su ciudad, y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza de su rey, la pesó y encontró que pesaba 1 talento de oro, y había en ella gemas preciosas, y David se la colocó en su cabeza y obtuvo un gran botín de la ciudad. Y al pueblo que estaba en ella lo trajo atado con cadenas, con ataduras de hierro, con cerrojos, con grilletes, y los ató a todos ellos, e hizo lo mismo a todos los hombres que encontró en las ciudades de los amonitas, pero a ninguno de ellos dio muerte, sino que los hizo habitar en sus poblados del territorio de Israel. Y entonces David y todo el pueblo volvieron a Jerusalén. Después de estas cosas hubo guerra nuevamente en Gaza contra los filisteos. En ese tiempo, Sibecae de Hamesat dio muerte a Sipai, que era uno de los descendientes de los gigantes. Nuevamente hubo guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, dio muerte a Lacmi, uno de los descendientes del injuriador, quien era hermano de Goliat, el gigante de Gat, cuya punta de su lanza era tan pesada como un rodillo de telar. Asimismo hubo guerra de nuevo en Gat, donde había un gigante, un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también fue engendrado por el injuriador. Pero cuando estaba injuriando a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, le dio muerte. Estos 4 fueron engendrados por el injuriador en Gat, quienes fueron derrotados por mano de David y por mano de sus siervos. Aconteció que se levantó Satanás contra Israel e indujo a David que hiciera un censo en Israel. Entonces David dijo a Joab, hijo de Sarbia, y a los príncipes del pueblo: vayan y hagan un censo del pueblo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y luego vuelvan ante mí para que yo conozca la cantidad de gente. Pero Joab dijo al rey David: Yahweh tu Dios agrega a tu pueblo 100 veces más de los que son, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Pero si todos son sus siervos, ¿por qué nuestro señor el rey pretende llevar a cabo tal cosa? No obstante, la palabra del rey prevaleció contra Joab, y Joab se marchó y anduvo por todo Israel y volvió a Jerusalén. Joab entregó a David el resultado del censo del pueblo, y aconteció que el censo de los hijos de Israel arrojó el resultado de 1.100.000 hombres de a pie que desenvainaban espada, y de la tribu de la casa de Judá eran en total 470.000 hombres que desenvainaban espada. Pero los levitas, los sacerdotes y la tribu de la casa de Benjamín no fueron contados entre ellos, porque la orden del rey era reprobable ante Joab, y Joab se negó a contarlos. El asunto también pareció desagradable a Yahweh,
el que David hubiese censado de Israel. Entonces David dijo a Yahweh: he pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora te pido que quites las culpas de tu siervo, pues he actuado con gran insensatez. Y habiéndose presentado David muy temprano, vino palabra de Yahweh al profeta Gad y le dijo: ve a decir a David, así dice Yahweh, traeré sobre ti 3 calamidades, elige una de ellas y te la haré. Enseguida el profeta Gad vino a David y le dijo: así dice Yahweh, determina para ti 3 años de hambre sobre el país, o ser entregado 3 meses ante tus adversarios y que ellos te persigan y se enseñoreen de ti, o que la espada de Yahweh sea contra Israel durante 3 días. Ahora pues, atiende y considera. ¿Qué respuesta darás a aquel que me ha enviado a ti? Entonces David dijo a Gad: estoy muy angustiado. Sea entregado en manos de Yahweh, pues su misericordia es inmensa, pero no sea entregado en manos de los hombres. Entonces Yahweh envió una epidemia a Israel y cayeron 70.000 hombres de Israel. Luego Yahweh envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando iba a destruirla, Yahweh lo consideró y quedó satisfecho con aquel mal. Y dijo al ángel destructor: has causado mucha destrucción, refrena ahora tu mano. Y el ángel de Yahweh permaneció junto a la era de Harán, el Jebuseo. Entonces David levantó sus ojos y vio al ángel de Yahweh que estaba entre el cielo y la tierra y tenía en su mano una espada desenvainada extendida contra Jerusalén. Y enseguida David y los ancianos que lo acompañaban se postraron, se cubrieron de cilicio, se postraron sobre sus rostros. Y entonces David dijo a Yahweh: yo soy el que ha pecado y la insensatez que he cometido es muy grande, pero estas inocentes ovejas que han hecho, oh Yahweh mi Dios, que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero sea detenida la mortandad contra el pueblo. Entonces el ángel de Yahweh ordenó a Gad: sube a decir a David que suba y edifique un altar a Yahweh en la era de Harán el Jebuseo. Y David subió de acuerdo a la palabra de Gad que habló en el nombre de Yahweh. Y David vio que el ángel que estaba causando destrucción entre el pueblo había refrenado su mano y no causaba más destrucción. Cuando David se dirigía a Harán se volvió a David y lo vio y se postró ante David rostro en tierra, y Harán salió de su era. Entonces David dijo a Harán: dame el lugar de la era para edificar en él un altar a Yahweh. Dámelo por plata y por buen precio, para que sea detenida la mortandad entre el pueblo. Harán respondió a David: tómalo para ti, mi señor el rey, y que mi siervo el rey haga lo que bien le parezca. Yo también pondré los toros para el holocausto, los trillos para leña y el trigo para la ofrenda, y pondré todo lo que se necesite. Pero el rey David dijo a Harán: lejos esté de mí, ciertamente te lo compraré con plata, en su precio justo, pues no tomaré lo que te pertenece, ni presentaré holocausto a Yahweh que no me cueste. Entonces David compró a Harán el lugar de la era por 50 siclos. Luego David edificó allí un altar a Yahweh, presentó holocaustos, ofrendas de paz y corderos, y oró ante Yahweh. Y él le respondió, y descendió fuego del cielo, el cual consumió los holocaustos que estaban sobre el altar. Y cuando Yahweh dio al ángel, dijo al ángel: regresa a tu espada a su vaina. En aquel tiempo, viendo David que Yahweh le había respondido en la era de Harán, el Jebuseo ofreció allí grandes sacrificios. Y puso allí el tabernáculo que anteriormente Moisés había hecho en el desierto durante el éxodo de los hijos de Israel desde Egipto. En aquel mismo tiempo, David sintió mucho miedo y no podía ir a orar ante Yahweh porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel de Yahweh. Entonces David dijo: este será el lugar para la casa de Yahweh Dios, y este será el lugar para el altar de los holocaustos de Israel. Y David ordenó que reunieran a todos los prosélitos que había en la tierra de Israel y que designaran canteros de entre ellos para que labraran piedras para la casa de Yahweh. También que designaran de entre ellos a herreros que forjaran
hierro y fabricaran hachas y hachuelas. David preparó tantas barras de hierro y de bronce que era imposible pesarlas. Asimismo, asimismo la madera de cedro era incalculable, pues los de Tiro y los de Sidón trajeron a David gran cantidad de madera de cedro. Entonces dijo David: mi hijo Salomón es todavía un joven sin experiencia, pero en cuanto a él, está declarado en el libro que edificará casa a Yahweh para exaltarlo en gran manera, con renombre, grandeza y gloria sobre todas las ciudades. Por tanto, yo le haré todos los preparativos que requieran mientras yo viva. Y David le preparó todo lo que requería para la casa sin que nada faltara. Enseguida llamó a su hijo Salomón y le dijo: tú edificarás casa a Yahweh Dios, el Señor de señores de Israel, porque él por medio de un profeta me ha mandado a decir: has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. Tú no edificarás casa a mi nombre, por cuanto has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero te nacerá un hijo, al cual será varón pacífico. A él daré reposo de todos sus adversarios que le rodean. Su nombre será Salomón, y en sus días todo Israel tendrá paz y reposo. Y él edificará casa a mi nombre. Él me será por hijo y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel por siempre y para siempre. Y ciertamente ahora, hijo mío, Yahweh sea contigo para que te vaya bien en la construcción de la casa a Yahweh, tu Dios, tal como Él me lo ha expresado. Que Él te conceda sabiduría y profecía para que gobiernen sobre Israel y guardes los estatutos de Yahweh, tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Entonces te irá bien si guardas y pones por obra estos mandamientos, estatutos y decretos, tal como ordenó Yahweh a Moisés, que los enseñarás a Israel. Por tanto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni te amedrentes, pues yo ya te he preparado todo cuanto necesitas para la construcción de la casa de Yahweh. He dispuesto para ti 100,000 talentos de oro. Dispuse para ti millares de talentos de plata. También dispuse para ti incalculables cantidad de bronce y de hierro, y ningún hombre que camina sobre la tierra es capaz de calcular en total de su peso, porque es demasiado. Así mismo he puesto a tu disposición maderas y piedras a los cuales tú podrás agregar. Además, hay muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, y los orfebres, plateros, artesanos del bronce y los herreros son incalculables. Sé firme y llévalo a cabo, y Yahweh será tu ayudador. También David dio órdenes a todos los ancianos de Israel, diciéndoles: apoyen a mi hijo Salomón, porque he aquí que Yahweh, su Dios, está con ustedes para ayudarlos y sustentarlos por todos sus alrededores. He aquí que Él ha entregado ante ustedes a todos los moradores de la tierra, y la tierra será sometida delante de Yahweh y delante de su pueblo. Ahora pues, dispongan tu corazón y su alma para orar delante de Yahweh, su Dios. Levántense y construyan
el santuario de Yahweh su Dios, para que traigan allí el arca que contiene el pacto de Yahweh nuestro Dios y los utensilios congregados a Yahweh nuestro Dios, y construyan la casa por causa de su gran nombre, y el cual es invocado. Siendo David un anciano de avanzada edad, designó a su hijo Salomón sobre el reino de Israel. Entonces congregó a todos los ancianos de los sacerdotes y de los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años en adelante. El número de los hombres, uno por uno, fue de 38,000. De estos David designó a supervisores sobre la obra de la casa de Yahweh, 24 hombres sobre cada 1,000. Además, jueces y escribas, 6 sobre cada 100, para que supervisaran y erigieran la construcción y se dieran prisa en sus esfuerzos, en sus recursos, en sus obras, en sus cálculos, en sus aportaciones y caridades, que serían repartidas entre los pobres. David designó administradores y supervisores para que estuvieran a cargo de los pobres y menesterosos, para suplir y distribuir a los necesitados uno sobre cada 100, para que no le faltara nada. Y David designó a todos ellos en sus puestos, de acuerdo a los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. De Gerson, Ladán y Semei. Los hijos de Ladán fueron Nathanael y el mayor, Otán y Joel 3. Los hijos de Semaías fueron Selomí, Asiel y Arán 3. Estos 3 fueron los patriarcas de Simei. Los hijos de Simei fueron Nahab, Saudá, Eus y Bería. Estos fueron los 4 hijos de Simei. Nahab fue el mayor y Saúda el segundo, luego Eus y Bería. Y Bería no engendró muchos hijos, y se le consideró una familia en su casa paterna. Los hijos de Coat fueron Amram, Iscar y Hebrón, y Uziel 4. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón fue escogido para ministrar en el Santo de los Santos, él y sus hijos para siempre, para traer los braseros del incienso ante Yahweh, para que le sirvieran y bendijeran en su nombre para siempre. Respecto a Moisés, profeta de Yahweh, fue llamado entre la tribu de la casa de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Y el hijo de Gersón fue Samuel, y el mayor. El hijo de Eliezer fue Arjima, el mayor. Eliezer no tuvo otro hijo. El hijo de Arjima fue Reví, el mayor. Y el hijo de Iscar fue Selomí, el mayor. Los hijos de Hebrón fueron Judá, el mayor, Amarías, el segundo, Nansael, el tercero, y Nacmain, el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaías, el mayor, y Soc, el segundo. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Mahli fueron Eliezer y Quis. Eliezer murió sin engendrar hijos, solo hijas, y los hijos de su tío Quis la tomaron por esposas. Los hijos de Musi fueron Mahli, Eder y Jeromón 3. Estos fueron los hijos de Leví, de acuerdo a su casa paterna, los patriarcas, por sus números en la lista de sus nombres.
cada jefe a cargo de la obra de la casa de Yahweh de 20 años en adelante, porque David dijo, el Señor de señores ha concedido tranquilidad a su pueblo Israel. Él mora desde ahora y para siempre en Jerusalén. Y también los levitas transportaran el tabernáculo y todos los utensilios para su servicio. Así que, de acuerdo a los utensilios, palabra de David, perdón, de acuerdo a las últimas palabras de David, los descendientes de Leví fueron contados en su totalidad 20 años en adelante, pues estaban para apoyar a los descendientes de Aarón, para ser supervisores de la casa de Yahweh, para estar a cargo de los que tocaban las trompetas derechas y las curvas, y a cargo de las cámaras donde estaban guardados los utensilios consagrados a Yahweh, el pan de la presencia puesto en hileras, la flor de harina y los panes sin levadura, y a cargo de todos los que cantaban y daban gracia. Se presentarían cada mañana para dar gracia y alabar a Yahweh, asimismo cada tarde para presentar los holocaustos a Yahweh durante los días de reposo, las lunas nuevas y en los días de fiesta solemne, de acuerdo a sus números y conforme a ellos había hacerlo de continuo ante Yahweh, también para que se encargara del cuidado de los utensilios del tabernáculo, los utensilios del santuario y el cuidado de sus hermanos, los hijos de Aarón, cuando se le restringiera para ministrar en la casa de Yahweh. Estos son los hijos de Aarón por sus grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron mientras Aarón su padre aún vivía y no tuvieron hijos. Por eso Eleazar e Itamar ejercieron el ministerio. Y David los distribuyó en sus cargos según su número, de los hijos de Eleazar con Sadoc y de los hijos de Itamar con Ahimelech. A causa de que fueron hallados más jefes de los hijos de Eleazar que los hijos de Itamar, así fueron distribuidos. De los hijos de Eleazar fueron la cantidad de 16 jefes de sus casas paternas, y de los hijos de Itamar 8 jefes según sus casas paternas. Los distribuyó a unos y a otros mediante sorteo, tanto a los hijos de Eleazar como a los de hijos de Itamar. Y Semaías, hijo del escriba Metnel de los levitas, los registró en presencia del rey David, en presencia de los ancianos de Israel, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los patriarcas, de los sacerdotes, de los levitas, siendo tomada una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte cayó sobre Jehuiada, la segunda sobre Jedaías, la tercera sobre Harín, la cuarta sobre Seorín, la quinta sobre Malquías, la sexta sobre Mijaimín, la séptima sobre Col, la octava sobre Abías, la novena sobre Elisa, la décima sobre Secanías, la undécima sobre Eliasif, la duodécima sobre Elicarab, la decimotercera parte sobre Upa, la decimocuarta sobre Jezebel, las decimoséptimas sobre Jacías, la decimoctava sobre Fatzin, la decimonovena sobre Petajías, la vigésima sobre Ezequiel, la vigésimo primera sobre Jabín, la vigésimo segunda sobre Gamul, la vigésimo tercera sobre Delaías, la vigésimo cuarta sobre Maadías. Estos fueron los considerados de entre ellos para su servicio, los que habrían de entrar a la casa de Yahweh según lo establecido para ellos, como les había sido requerido por orden de Aarón su padre, tal como lo había ordenado a Israel el Señor de señores. Y para los hijos de Leví que quedaron, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Jedaías, Arjabías, de los hijos de Rehabías, su primogénito fue Isúa, luego Zahar y Selemot,
de los hijos de Selemot, Nahat, Iramía, Jezael y Neshamim. De los hijos de Uziel, Miquea, de los hijos de Miquea, Samir y Isúa, de los hijos de Isúa, Zacarías, de los hijos de Merari, Mahli, Musi, el hijo de Jasías fue Beno, de los hijos de Merari por medio de Jasías fueron Beno, Soam, Sakur e Ibri. Por medio de Mahli vino Eleazar, quien no tuvo hijos. Por medio de Kis vino el hijo de Kis, Jerameel. De los hijos de Musi fueron Mahli, Eder, Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas según sus casas paternas. Estos también fueron sorteados como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, de Sadoc, de Ahimelech, de los patriarcas, de los sacerdotes y de los levitas. Lo mismo sucedió con los patriarcas que con sus hermanos menores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, parientes de Azram, pariente suyo. Estos son los hijos de los levitas según sus casas paternas. Además, echaron suerte acerca de sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech, de los patriarcas, de los sacerdotes y de los levitas. Tanto los jóvenes como sus hermanos mayores fueron contados del mismo modo, contándolos y enlistándolos. Y la relación de los enlistados que llevaban a cabo su servicio fue: de los hijos de Asaf fueron Sakur, José, Netanías e Israel. Estos fueron los hijos de Asaf, a quienes el rey había puesto bajo la dirección de Jedutún como cantores. De los hijos de Jedutún fueron Gedalías, Azarías, Isaías, Hasabías, Matatías, Jedutún. Fueron 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, quienes cantaban con arpas y daban gracias a Yahweh. De los hijos de Emán fueron Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Hidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahosiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente, el rey, según la palabra de Dios para exaltar su poder. Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, quienes estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa de Yahweh, con címbalos, salterios, arpas para el servicio de la casa de Dios, conforme el rey había ordenado a Asaf, Jedutún y Emán. El número de ellos, junto con sus hermanos que entonaban cánticos, y el número de los que cantaban alabanzas a Yahweh, era de 288. Se consideró tanto a jóvenes como a ancianos, a discípulos como a maestros. La primera suerte cayó sobre José de los de Asaf, la segunda sobre Gedalías, quien con sus hermanos y sus hijos eran 12, la tercera sobre Sauri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la cuarta sobre Nasri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la quinta sobre Netanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la sexta sobre Becaías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la séptima sobre Seraiel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la octava sobre Isaías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la novena sobre Metanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la décima sobre Semali, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La undécima sobre Sael, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La deudécima sobre Jezabías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimotercera sobre Subal, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimocuarta sobre Metita, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimoquinta sobre Jeremot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimosexta sobre Ananías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimoséptima sobre Elisaf, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimoctava sobre Josbe Casa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimonovena sobre Anani, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La vigésima sobre Meloti, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 21ª sobre Eliab, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 23ª ya sobre Rabei, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 24ª sobre Mahasiot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Y la
25ª sobre Román, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Ya bien. Organización de los porteros que designó el rey David como vigilante Mesaleías de los hijos de José. Mesaleías tenía 7 hijos varones, Zacarías su primogénito, Yediael el segundo, Seharías el tercero, Natanael el cuarto, Elán el quinto, Joyanán el sexto y Yadaid el séptimo. Los hijos de Obededón eran Semaías su primogénito, Jahozabán el segundo, Joal el tercero, Sabar el cuarto, Matal el quinto, Gamiel el sexto, Isaacar el séptimo, y Palaí el octavo, y por cuanto Yahweh lo había bendecido. También a su hijo Semaías le nacieron hijos quienes gobernaban sobre su casa paterna porque fueron hombres diestros para la guerra. Los hijos de Semaías fueron Gatiel, Gahael, Abdiel, Zacarías, hombres diestros para la guerra, Elías y Samaquías. Todos estos fueron de los hijos de Obed-Edom. Ellos, sus hijos, sus hermanos eran hombres diestros para la guerra, vigorosos en el servicio del santuario. Los hijos de Obed-Edom fueron 62. El hijo mayor de Mesaleías engendró 18 hijos que fueron hombres diestros para la guerra. También Hasa, de los hijos de Merari, tuvo hijos que fueron hombres diestros para la guerra. Su hijo mayor murió y su padre designó como jefe al que le seguía, pero no le puso el nombre del mayor. Hilquías el segundo, Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto, todos los hijos y los hermanos de Hasa eran 13. Entre estos estaban distribuidos los porteros y los jefes de vigilancia delante de sus hermanos para que ministraran el santuario. Echaron suertes tanto los pequeños como los grandes según sus casas paternas para cada puerta. La suerte para la puerta oriental cayó sobre Selemías. Echaron suertes sobre su hijo Zacarías, un consejero con sabiduría, y la suerte cayó sobre la puerta del norte. A Obed-Edom le tocó la puerta del sur y a sus hijos los almacenes. A Supín y a Husa, la del occidente, junto con la puerta de Salequet en el camino de la cuesta. Guardia con guardia se correspondían al oriente, 6 levitas al oriente, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y en los almacenes de 2 en 2. En el atrio hacia el occidente 4 en los senderos y en 2 y 2 en el atrio. Esa fue la distribución de los porteros entre los hijos de Coré y entre los hijos de Merari, los levitas. Ahías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y los tesoros del santuario. Los hijos de Ladán, de los hijos de Gersón, a través de Ladán, eran patriarcas del Ladán gersonita. Nahili, Sitán y Joel, sus hermanos encargados de los tesoros de la casa de Yahweh, de los Anramitas, los Isharitas, los Hebronitas y los Uzielitas. Y Samuel, hijo de Gersón,
de Gersón, hijo de Moisés, estaban encargados de los tesoros, y sus hermanos de parte de Eliezer, Rehabías su hijo, Isaías su hijo, Jorán su hijo, Sicri su hijo, y Selomot su hijo. Selomot y sus hermanos estaban encargados de todos los tesoros de las cosas consagradas que el rey David, los patriarcas, los jefes de millares y de centenas y los generales del ejército habían consagrado, de la batalla y del botín, los cuales dedicaron para hacer reparación en la casa de Yahweh. Asimismo, todo lo que había consagrado el vidente Saúl, hijo de Kit, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia. Todos los consagrados estaban en poder de Selomot y sus hermanos, de los israelitas, que Anías y a sus hijos estaban encargados de los asuntos externos en Israel como oficiales y jueces. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, 1,700 hombres dignos, que estaban encargados de la administración de Israel y de la región del otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Yahweh y el servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Nerías era el jefe de los hebronitas, de acuerdo a las generaciones de sus casas paternas. En el 40º año del reinado de David, buscaron entre ellos y encontraron hombres diestros para la guerra de Hazer de Galaad. Y sus hermanos y varones dignos fueron 2,700 patriarcas, a quienes el rey David designó como jefes sobre los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, en todo lo relativo a Dios y lo relativo al rey. Estos fueron los hijos de Israel de acuerdo a su número, los patriarcas, los jefes de millares y de centenas, y los gobernadores que servían al rey en todo lo relativo a las divisiones que entraban y salían mes tras mes durante todos los meses del año. Una división tenía 24,000. A cargo de la primera división durante el primer mes estaba Sebab, hijo de Zabdiel, y su división había 24,000. Él era de los descendientes de Fares, comandante de todos los jefes del ejército durante el primer mes. Al cargo de la división del segundo mes estaba Dodai, Ahojita. Micloc era el gobernador de su división. En su división había 24,000. El tercer jefe del ejército durante el tercer mes fue Benaías, hijo de Joiada. El sumo sacerdote, en su división había 24,000. Este Benaías era uno de los poderosos sobre los 30 y estaba a cargo de 30. En su división estaba su hijo Amisabar. El cuarto jefe para el cuarto mes fue Asael, hermano de Joab. Y después de él estaba su hijo Zabdiel, y su división había 24,000. El quinto para el quinto mes fue el jefe Samot, Rajita. En su división había 24,000. El sexto para el sexto mes fue Ira, hijo de Iques, de Tecoán. En su división había 24,000. El séptimo para el séptimo mes fue el Palonita, de los descendientes de Efraín. En su división había 24,000.
Para el octavo mes fue Sibecai Usaita, de la familia de Serach. En su división había 24,000. El noveno para el noveno mes fue Ebiezer, etotita. De la familia de Benjamín, en su división había 24,000. El décimo para el décimo mes fue Mahar Netofita, de la familia de Serach. En su división había 24,000. El undécimo para el undécimo mes fue Benaías, Pratonita, de los descendientes de Efraín. En su división había 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes fue Nagdai, Netofita, de la familia de Anotiel. En su división había 24,000. A cargo de las tribus de los hijos de Israel estaban de los juvenitas. El jefe fue Eliezer, hijo de Sicri. De los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca. Sobre Leví estaba Masabías, hijo de Kemuel. Sobre Aarón estaba Sadoc. Sobre Judá estaba Eliú, uno de los hermanos de David. Sobre Isaacar estaba Amorí, hijo de Micael. Sobre Zabulón estaba Semaías, hijo de Abdías. Sobre Neftalí estaba Jerimot, hijo de Asriel. Sobre los hijos de Efraín estaba Osea, hijo de Azarías. Sobre la media tribu de Manasés estaba Joel, hijo de Pedaías. Sobre la media tribu de Manasés en Galaad estaba Ido, hijo de Zacarías. Sobre Benjamín estaba Asiel, hijo de Abner. Sobre Dan estaba Asael, hijo de Jeroham. Todos estos fueron los príncipes de la tribu de Israel. Pero David no tomó en cuenta a los menores de 20 años, pues Yahweh había dicho: multiplicaré en Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, empezó a contar, pero no terminó, porque la ira había venido sobre Israel a causa de esto, y no fue anotado en el registro de la crónica del rey David. El responsable del tesoro real era Asmaveth, hijo de Galiel. Jonatán, hijo de Usías, era el responsable de los almacenes en el campo, y en las ciudades, en las aldeas y en las torres. El responsable de los siervos que trabajaban en el campo, labraban la tierra, era Esri, hijo de Kelub. El responsable de los viñedos era Semaías de Matitas. Y el responsable de los que se producían en los viñedos para las bodegas de vino era Tadai Sigmita. El responsable de los olivos y los sicomoros que estaban en el valle era Baal Hanán, Ederita. Y el responsable de las bodegas de aceite era Joás. El responsable del ganado que pasaba en Sarón era Sarti Saronita. Y el responsable del ganado que estaba en el valle era Safá, hijo de Adiel. El responsable de los camellos era Ovid Ismaelita. Y el responsable de las asnas era Judá Martonita. El responsable de las ovejas era Asis Agareno. Todos estos eran encargados de las posesiones del rey David. Jonatán, un amigo de David, era consejero, varón capaz y escriba. Hananiel, hijo de Admoni, acompañaba a los hijos del rey.
Ahitofel era consejero del rey. Usías el arquita era amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar Joab era el jefe supremo del ejército del rey. Voy a tratar de leer. Reunió pues David a todos los príncipes de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de división que estaban al servicio del rey, a los jefes de millares, a los jefes de centenas, a los administradores de las posesiones, del ganado del rey y de sus hijos, y a los oficiales y a los hombres de guerra. Todos estos vinieron a Jerusalén. Entonces él les dijo: escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en mi corazón el edificar casa donde repose el arca del pacto de Yahweh y para la morada de la gloria de nuestro Dios. Y preparé todo lo necesario para la edificación de la casa. Pero Yahweh me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque tú eres hombre de guerra y un hombre que ha derramado mucha sangre. Sin embargo, Yahweh, el Dios de Israel, me escogió de entre toda la casa de mi padre para que yo fuera el rey sobre Israel para siempre, porque él escogió rey de la casa de Judá, y de la tribu de la casa de Judá él escogió a la casa de mi padre, y de la casa de mi padre me escogió a mí para que fuera el rey sobre Israel. De todos los hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino exaltado de Israel. Entonces me dijo: Salomón tu hijo edificará mi casa y mis atrios, pues a él he escogido por hijo y yo le seré por padre. Estableceré el trono de su reino para siempre. Pero si él no se dispone a poner por obra mis ordenanzas y mis juicios, como en este día, castigaré con vara su iniquidad. Por tanto, también ahora, a la vista de todo Israel, el pueblo de Yahweh, y delante de Yahweh nuestro Dios, guarden y escudriñen sus mandamientos para que posean esta tierra permanentemente y la dejen por heredad para siempre a sus hijos, para que no sea destruida. Y tú, Salomón, hijo mío, entiende todo lo que Yahweh Dios nos ha ordenado y sírvele con corazón íntegro, con disposición de tu alma y no con pesar. Pues Yahweh conoce todo lo que está en el corazón y entiende toda intención del pensamiento de los hombres. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo abandonas, él te desechará. Entiende y considera que Yahweh te ha escogido para edificar una casa al santo nombre de Yahweh. Esfuérzate, sé valiente y hazlo. Entonces David entregó a Salomón su hijo el plano del pórtico, las medidas de la casa, de sus balcones, de las habitaciones superiores, de los pórticos interiores, de los pórticos exteriores, de los superiores y de los inferiores, de la casa del tesoro, de la cámara para el servicio de la casa de Yahweh, de las cámaras de los cocineros, de las cámaras de los coperos y las cámaras de los que tenían a su cargo las lámparas. El lugar donde estaban los cantores estaban los candelabros de oro, las lámparas de oro y sus mecheros, sus ornamentos y los recipientes para el aceite. Esto es todo lo que David registró y entregó a su hijo Salomón: el diseño de las mesas de plata y las mesas de oro, los platos de plata y los platos de oro, los cucharones, los garfios para la carne y los rociadores de plata. El peso del oro de estos utensilios fue incalculable. Para el altar del incienso, el oro refinado por peso, de igual modo, el oro para el diseño del carro y de los querubines de oro que extienden sus alas para cubrir el arca del pacto de Yahweh. Todo esto está registrado, dijo David, pues la mano de Yahweh está sobre mí. Él me ha dado a conocer todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a Salomón su hijo: esfuérzate, sé valiente y hazlo. No temas ni te amedrentes, pues el Señor de señores está contigo. Él no te dejará,
te abandonará hasta que hayas acabado de edificar todas las obras de la casa de Yahweh. Además, aquí están los grupos de los sacerdotes y de los levitas a quienes he encomendado todo lo relativo a las obras de la casa de Yahweh. Ellos están contigo y estarán a cargo de todas las obras, y ellos llevarán a cabo con destreza todas las obras que se necesiten para las obras de la casa de Yahweh. He aquí que también he designado sobre ellos a hombres en autoridad y supervisores para que busquen lo necesario y lleven a cabo todas las obras que se requieran. Después el rey David dijo a todos los de Israel que estaban reunidos: Este hijo mío Salomón es un joven sin experiencia, no obstante Yahweh lo ha escogido de entre todos mis hijos porque es un joven sabio e inteligente. Esta obra que se le ha encomendado no es pequeña sino grande, porque a ningún hombre le había sido encomendado algo semejante. Esfuérzate y sé diligente en ella, porque es para Yahweh nuestro Dios. He dispuesto todos mis recursos y todas mis riquezas para todo lo que se requiera para la casa de Yahweh mi Dios: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera y cedro para las cosas de cedro, también piedras preciosas y perlas. Aún de lo que me falta he preparado y dispuesto todo lo que se requiere para la casa, incluso de mi insuficiencia he dispuesto plata para los gastos de la casa de mi Dios, millares de talentos de oro fino, y el doble de millares de talentos de plata para el recubrimiento de los muros de la casa. El oro se destinará para las cosas que requieran oro, la plata se destinará para las cosas que requieran plata, y para toda clase de obra, para que la obra sea completada en su mes y no se retrase, sino que se termine según lo que se requiera y de acuerdo a su presupuesto. Entonces fueron reunidos los jefes de las casas paternas, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millares y de centenas y los supervisores de las obras del rey, y entregaron para las obras de la casa de Yahweh 5,000 talentos de oro, 200,000 piezas de estaño fino para las tuberías, 20,000 talentos de plata, 70,000 talentos de bronce corintio y 100,000 talentos de hierro. Además dieron plata y oro según lo que se requiriera para el tesoro de la casa de Yahweh por medio de Gersón el tesorero. Entonces todo el pueblo de Israel se regocijó por esas ofrendas, pues David les había ofrecido con todo corazón delante de Yahweh. También David se alegró con gran regocijo y entonó alabanzas por las grandezas de Yahweh. David bendijo a Yahweh delante de todo Israel que se había reunido y dijo: Bendito eres desde las eternidades y hasta las eternidades, oh Yahweh, Dios de Israel, nuestro Padre. Porque a ti pertenecen, oh Yahweh, la grandeza, el poderío, la gloria, la hermosura, la majestad y el honor, porque tuyo es el dominio en los cielos y en la tierra. Tuyo es, oh Yahweh, el reino, la sabiduría, el poderío, el conocimiento, la riqueza y el honor. Tú dominas sobre todo. Tuya es la fuerza y el poderío, y tú engrandeces y fortaleces a todas las creaciones que creaste. En verdad ahora, oh Yahweh, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu majestuoso nombre, porque ¿qué soy yo y qué es mi pueblo? Pues he sido instruido por todos mis maestros, porque tu camino de vida es mi socorro. Tú eres nuestra esperanza, oh Yahweh, Dios nuestro. Porque somos como la parábola del vapor de la olla. Somos peregrinos delante de ti e insignificantes en este mundo, pero tú gobernaste a nuestros padres en la antigüedad y les has dado mandamiento respecto al camino por el cual debían andar para que tuvieran vida. A ti, oh Yahweh, Dios nuestro, te alabamos para que nos libres de todas aquellos que nos injurian, pues las naciones nos afrentan diciendo: ¿Dónde está su Dios al que ustedes adoran? También sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y te complaces en la fidelidad. Y yo en la fidelidad de mi corazón he cantado todas estas alabanzas
Y también ahora he podido ver que tu pueblo que se encuentra aquí te alaba con gran regocijo, diciendo, oh Yahweh, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva para siempre todas estas cosas que nos has prometido y restaura nuestro corazón para adorarte. Yo, David, exclamé y dije así, oh Yahweh, Dios mío, también concede un corazón íntegro a mi hijo Salomón para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tu pacto, para poner por obra todo lo que he ordenado y para construir la casa para la cual he hecho preparativos, pues tu gran nombre será santificado y alabado en el mundo que has creado delante de los que tienen temor de ti. Entonces David dijo a todo el pueblo de Israel, bendigan a Yahweh su Dios. Y todo el pueblo bendijo a Yahweh, Dios de sus padres, y se postraron y adoraron a Yahweh. Y también bendijeron al rey David y ofrecieron sacrificios ante Yahweh. Y al día siguiente presentaron holocausto delante de Yahweh. 1000 toros, 1000 carneros, 1000 corderos, muchas libaciones. Ciertamente los hijos de Israel presentaron muchos sacrificios por ellos mismos, y comieron y bebieron con gran regocijo en aquel día en presencia de Yahweh, y confirmaron en el reino a Salomón, hijo de David, y designaron a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del reino de Yahweh para establecerse en el reino en lugar de su padre David, y prosperó, y todo Israel lo obedecía. Y todos los hijos del rey David se sometieron a su hijo Salomón, y Yahweh engrandeció hasta lo sumo a Salomón, a los ojos de todo Israel, y le confirió tal esplendor en el reino que ningún rey de Israel que le antecedió fue semejante. Así David, hijo de Isaí, estableció sobre su reino su hijo Salomón sobre todo Israel. El tiempo que David estuvo en el reinado sobre todo Israel fue de 40 años. Reinó 7 años en Hebrón, y en Jerusalén reinó 33 sobre todo Israel y Judá. Y murió David, hijo de Isaí, en buena vejez y satisfecho de los días de su vida. Fue grande en las riquezas de este mundo y en su honra, y su hijo Salomón asumió el reino después de él. Los hechos del rey David, rey de Israel, los primeros y los últimos, están registrados en los textos del profeta Samuel, en los textos del profeta Natán y en los textos del profeta Gad. Asimismo, todo su reinado, su poderío y las circunstancias por las cuales pasaron él, Israel y todo el reino de su tierra, porque David hizo lo que es grato ante Yahweh y en nada transgredió de todo lo que se le había ordenado durante todos los días de su vida. Amén. Dios, te damos muchas gracias por este rato de lectura bíblica matutino, Señor, que nos has permitido disfrutar en esta mañana. Te pedimos, como siempre lo hacemos, Señor, que nos ilumines la mente y el entendimiento con tu Espíritu Santo y nos des sabiduría. Nos ayudes a extraer los principios bíblicos que deban regir nuestra conducta, nuestra vida, Señor, y que nos ayudes, Señor bendito, a hacer tu preciosa voluntad. Encomendamos este día, Señor, en tus manos. Pedimos que nos guíes en todo, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.